Y pasamos al siguiente invitado, que nos va a hablar sobre monitorización continuo de la calidad del aire interior, un tema que está de total actualidad, puesto que la calidad de aire interior pues cobra gran importancia ahora que han dejado de ser obligatorias pues el uso de mascarillas en interiores. Y con nosotros está Paulino Pastor, director general de Ambisalud, al que le cedo la palabra. Buenos días, Paulino. Bueno, vamos a hablar de una nueva tecnología que se está incorporando cada vez más en los edificios, la monitorización de la calidad del aire interior. Realmente la monitorización de la calidad del aire interior no es quizá tan novedosa, pero es verdad que con el efecto de la pandemia se ha magnificado muchísimo su uso y estamos viendo cada vez más la importancia de utilizarlo en los edificios. Tradicionalmente, la climatización nos ha servido para mantener el confort térmico en los espacios cerrados, en nuestras casas, en nuestras oficinas. Hablamos de un nuevo paradigma de la climatización en el sentido de que cada vez más no nos conformamos con que la climatización, la ventilación y la purificación del aire nos sirva para mantener unas condiciones térmicas adecuadas, sino que a lo que estamos yendo es a que también los sistemas nos sirvan de barrera de protección frente a la contaminación exterior. La contaminación exterior, como todos sabemos y como lo vemos habitualmente, sobre todo en las grandes ciudades medianas, existe una gran gama de contaminantes tipo partículas, óxidos de nitrógeno, etc. Y en ese sentido, los sistemas de ventilación y climatización pueden ser unos grandes aliados. En algún momento todo esto desaparecerá, seguramente iremos a modos de vida menos contaminantes, pero probablemente durante bastantes décadas vamos a tener que seguir conviviendo con ello y por lo tanto una forma de protegernos es con nuestros sistemas de ventilación, purificación, etc. Hemos de evitar que toda esta contaminación venga del exterior al interior. Y como digo, la pandemia nos ha puesto de manifiesto la importancia del aire que respiramos. En los inicios de la pandemia quedó muy claro que la transmisión de enfermedades se producía muchísimo más en los espacios cerrados, sobre todo en aquellos no ventilados. Hay algunos estudios japoneses que nos hablan de una relación de 20:1, es decir, por cada de la enorme cantidad de infecciones que se han ido produciendo, 20 eran en interior y una solamente en exterior. Y esto lo hemos vivido, lo hemos experimentado, nos hemos acostumbrado a llevar las mascarillas como un método de protección para evitar contaminar ese ambiente interior y en estas circunstancias estamos, aunque todo esto está cambiando. Curiosamente, como decía, somos muy conscientes de que el aire exterior está contaminado, pero realmente nuestra vida, la persona urbana promedio, suele vivir entre un 80 y un 90% del tiempo en los espacios cerrados. Luego, realmente, nuestra exposición no es en la calle. Nuestra exposición fundamental, también algo en la calle obviamente, pero nuestra exposición fundamental se produce en los espacios cerrados. Más de un 80-90% de esa exposición corresponde a espacios cerrados. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a saber y a conocer que la calidad del aire exterior se monitoriza. Aquí vemos, en la transparencia vemos todas estas redes de medida que son fundamentales y son importantísimas para ayudar a hacer buenas políticas de control de la calidad del aire, pero que, como digo, reflejan el 10% de nuestra exposición. Por lo tanto, estas redes de monitorización, que son fundamentales y además son muy importantes también porque el aire exterior al final es el que vamos a utilizar para ventilar. Cuanto más limpio esté, mucho mejor, ¿no? Pero nos dejamos una gran parte de esa exposición por monitorizar, ¿no? En ese sentido es en el que yo creo que podemos abundar cuando hablamos de la monitorización del aire en los espacios cerrados. Tengamos también en cuenta otra cosa. Tengamos en cuenta que la contaminación exterior es la que sea, partículas, óxidos de nitrógeno, etc. Y esa contaminación, que vamos a llamarla así, es la contaminación de base, es el aire que podemos utilizar para ventilar, que lo tendremos que filtrar, purificar, etc. Pero luego hay algo que ocurre en el interior, es decir, hay personas que emiten CO2, hay las personas también que emiten partículas, microorganismos, bacterias, el virus
tan famoso que todavía está rondando en nuestras ciudades, en nuestros edificios. Todo esto se genera en el interior, junto con otros contaminantes como algunos procedentes de los materiales de construcción y decoración, el amianto, algunos también de origen geológico como el radón, etc. Es decir, el aire exterior tiene una serie de contaminantes, pero es que luego en el aire interior también se producen otros. Por todo esto, y esto sumado al hecho de que nuestra mayor exposición es en los espacios cerrados, nos pone de manifiesto la importancia de tener un control lo más exhaustivo posible de la calidad de ese aire que respiramos en todos esos entornos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Antes de la pandemia ya esto era conocido, lo teníamos muy claro y lo hemos vivido y hemos tomado medidas para de alguna forma tratar de paliarlo, ¿no? Aquí vemos en las transparencias lo que desde el año 2013 es obligatorio por ley, que es que todos los edificios de un cierto tamaño tienen que medir la calidad del aire y tienen que realizar inspecciones de los sistemas de ventilación. He mostrado aquí unas fotos, perdón porque no son muy agradables, pero yo creo que reflejan la crudeza de algunas instalaciones de climatización mal mantenidas. Afortunadamente no son ni muchísimo menos la mayoría. Lo que vemos en la inmensa cantidad de las ocasiones son instalaciones bien cuidadas, pero yo creo que es importante poner también de manifiesto que en ocasiones, si no se dedican los recursos económicos, humanos, a hacer un buen mantenimiento, esto ocurre y esto produce problemas de calidad de aire interior. Todo esto que vemos aquí pues son focos de partículas, olores, microorganismos, etcétera, que pueden afectar negativamente a los usuarios. Por eso, la norma, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación, nos dice que tenemos que medir la calidad del aire con una serie de equipos y también inspeccionar la higiene de los sistemas de climatización. Y esto lo deben hacer empresas, obviamente, que no sean juez y parte, que no estén relacionadas con el mantenimiento del edificio. Y esto se está haciendo en gran medida. ¿Qué es lo que tendríamos que aportar? Que a día de hoy no es obligatorio por ley, pero es muy recomendable. Pues lo que tendríamos que aportar, dado que esas inspecciones, de acuerdo al reglamento de instalaciones, se deben hacer una vez al año, lo que tenemos que aportar es algo que nos diga cómo se mantiene la calidad del aire de año a año. Y esto es lo que podemos conseguir con la monitorización continua. Esto es lo que podemos conseguir instalando sistemas de monitorización de algunos parámetros en nuestro edificio y con ellos ser capaces de ver cómo va evolucionando la calidad del aire en tiempo real. Es un complemento perfecto para esas inspecciones periódicas que se han de hacer una vez al año como mínimo. ¿Cómo se puede hacer algo de este tipo? Bueno, pues la tecnología que ahora mismo es la más habitual es distribuir sensores a lo largo del edificio en un cierto número, en unas ubicaciones más o menos escogidas, que sean representativas de la calidad del aire de la totalidad del edificio. Es importante que esa medición primero vaya al personal de mantenimiento, que es el que necesita tener el dato de primera mano para tomar medidas y asegurarnos que se ventila, que se purifica correctamente y que eso se refleja en una buena calidad de aire. Pero también es muy interesante, por transparencia y por buena imagen, el informar a través de pantallas al público en general. Incluso con códigos QR, por ejemplo, se puede incluso verificar en tiempo real en los móviles. Entonces, es una forma interesante de complementar esas mediciones que comentábamos que hay que hacerlas obligatoriamente por ley año a año. ¿Qué parámetros serían los que serían recomendables? Bueno, quizá estos serían los más tradicionales, los más habituales y los que nosotros solemos recomendar. Mínimo dióxido de carbono, porque va a ser un excelente indicador de la calidad de la ventilación, ahora abundaré un poquito en ello. Partículas en suspensión, que nos van a permitir saber si el sistema está bien filtrado, si el aire está bien filtrado a través del sistema, si la higiene de los sistemas es correcta y no hay un arrastre de partículas, si en general va a ser una metodología muy útil para ver también la calidad del mantenimiento. Luego, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles, que se producen mucho por las actividades interiores, simplemente por la limpieza o por echar algún químico, algún olor, etcétera. El formaldehído, que suele venir acompañando en muchos materiales de decoración y en mobiliario, en pinturas, etcétera.
y óxidos de nitrógeno que pueden venir del exterior. Con este paquete de parámetros tendríamos una monitorización casi perfecta de nuestro edificio. Y esto, como digo, lo podemos complementar luego con las inspecciones visuales de los diferentes elementos que se deben hacer cada año. Un ejemplo de la importancia de esta monitorización en continuo. Con la pandemia, como decía, hemos visto la importancia de la ventilación. Y hemos visto también situaciones en las que los edificios se sobreventilaban, lo cual tiene un sobrecoste importante. Aquí lo vemos en la gráfica adjunta, vemos que esto es una simulación en la que hemos considerado un espacio cerrado en el que pudiera haber alguna persona infecciosa que estuviera soltando virus al ambiente, lo estábamos midiendo en copias de genoma por metro cúbico, y la simulación, lo que hace, cada punto de esa simulación es una situación de equilibrio a diferentes niveles de ventilación. La primera, con ventilaciones muy bajas del orden de 2 litros por segundo persona de aire exterior, nos puede generar del orden de 2000 copias de genoma en ese ambiente cerrado. En cuanto empezamos a incrementar la ventilación, la curva baja rápidamente. Cuando llegamos a un nivel de ventilación normalizado de tipo hospitalario, que es el IDA2, estaríamos ya, están cambiados, IDA2 es el primero. Estaríamos ya en un nivel de aproximadamente unos 200 y pico copias de genoma, y a partir de ahí la curva se queda muy recta. Prácticamente ya no hay rebaja significativa. Es decir, hay que ventilar, pero hay que ventilar lo justo. Tampoco tiene mucho sentido sobreventilar los edificios. Hemos visto edificios con 200 litros segundo persona que realmente ya suponen un coste muy importante y no nos aportan un gran valor. Entonces, como digo, la monitorización, el medir el CO2, es una forma interesante de ventilar con seguridad sin derrochar energía. Ahora entramos en una situación nueva. Las mascarillas van a dejar de ser obligatorias. En los últimos días hemos visto en la prensa que aparecían estos cuadros donde veíamos cuánto tiempo se tarda en contagiar una persona a otra con o sin mascarillas. Bueno, veíamos que 2 personas sin mascarillas, aproximadamente en 15 minutos se producía el contagio. Aquí nos faltaría un dato, que si estamos hablando de espacios cerrados, nos faltaría el dato de la ventilación. Hay un estudio muy interesante en el que nos relaciona el número de reproducción, es decir, el número de personas que se pueden infectar por un infeccioso, con las tasas de ventilación. Lo vemos al lado. Vemos que, igual que decíamos antes, a medida que vamos incrementando, va bajando claramente el número de reproducción. Ahora, en el momento en el que vamos a dejar de usar las mascarillas, lo que es muy importante es que nos vayamos a ese punto en el cual la transmisión máxima es del orden de 1 o 0,5, el número de reproducción. Es muy importante que esto lo vayamos implementando, y para eso es muy importante a su vez que tengamos un buen conocimiento de cómo se está ventilando, y eso lo conseguimos a través de la medición del dióxido de carbono. Aquí vemos un ejemplo de una curva típica de dióxido de carbono, en este caso es en un aula, una escuela de niños, y aquí vemos cómo a medida que los niños entran y salen va subiendo y bajando. Aquí no hay una ventilación mecánica, pero aún así a través de ventanas y demás tenemos una ventilación promedio de 12 litros segundo persona. Bueno, pues con 12 litros segundo persona el número de transmisión ya está bastante controlado, ¿eh? Esto es lo que necesitamos ahora en el momento en el que vamos a prescindir de las mascarillas. Ahora es el punto más importante, ventilar, y esto lo tendremos que controlar de alguna forma. Otro factor también muy importante es el tiempo. Si decimos que 15 minutos es el máximo o el tiempo promedio de transmisión, tendremos que asegurar con nuestras curvas que obtenemos a través de la monitorización que los picos más altos no superen esos 15 minutos para tratar de minimizar al máximo la transmisión de las enfermedades. Ya no solamente de COVID, es que dentro de unos meses tendremos catarros, gripes, etc. Y todo esto se combate exactamente de la misma manera, con ventilación. Por lo tanto, los sistemas de monitorización lo que nos van a ayudar es a tener ese control, esas curvas, y con eso generar los protocolos más adecuados de ventilación. Algunos requisitos muy importantes que tenemos que tener en consideración: las sondas
No pueden ser cualquier cosa, tienen que ser de una cierta calidad para que el dato sea válido. Las sondas se han de mantener. Muchas veces vemos que pasa el tiempo, las sondas se deterioran y al final optamos por ignorar esos datos porque ya no nos resultan fiables. Luego también es muy importante ver tendencias, ver evolución, y esto se hace con algoritmos tipo Big Data. Al final tenemos enormes cantidades de datos que tenemos que trabajar y saber cómo se comporta nuestro edificio. Y otro elemento también muy importante es la posibilidad de integrar todos estos datos en el BMS del edificio, porque si lo hacemos, el sistema será capaz de autocontrolarse en función de las mediciones, será capaz de incrementar la ventilación, disminuirla en función de las necesidades. Y eso al final nos hará nuestros edificios energéticamente muy eficientes, junto con saludables y confortables y seguros. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante. Gracias. Pues muchas gracias, Paulino, y efectivamente un tema de total actualidad por el que han dejado de ser obligatorias las mascarillas en interiores.